Activision quiere humillar a Delta Force, destruir a Blood Strike con su nuevo modo DMZ. Así es amigos, este modo contará con jefes muy fuertes que van a presentar un verdadero reto. Eso quiere decir que la jugabilidad será brutal y podremos conseguir varias recompensas, por ejemplo 10 camuflajes especiales, nueva interfaz, skin gratis de colaboración y más cambios que merecen la pena. ¿Te gustaría saber los planes y el futuro de COD Mobile? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de más cambios que estarán llegando al juego próximamente y debo decir que los de Activision están dispuestos a arrasar con su competencia. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar los videos y a toda mi comunidad, de verdad, muchísimas gracias. Y si no quieres perderte ningún cambio, filtración o noticia del juego, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, pero si ya lo hiciste, ahora sí amigos, pasemos a continuar. Sabíamos que el modo DMZ de COD Mobile contaría con jefes en cada mapa y obviamente los jefes en teoría deberían representar un reto, pero como sabemos en los juegos de COD Mobile los jefes nunca representan un reto. Lo que Activision hará con el jefe del DMZ es una locura y es que tal parece que este jefe, que por cierto es el QG, estará demasiado fuerte. Que el jefe de DMZ esté fuerte es algo positivo por dos simples razones. La primera y la más importante, no se volverá aburrido. Y es que jugar un modo donde solamente nos paramos a disparar, esperamos a que el enemigo se muera, no está guapo. Además, si no me equivoco, podrás elegir dificultad, lo que hará que se vuelva todavía mucho más difícil. Aquí podrás ver cómo el jefe corre demasiado rápido, prácticamente te bloquea algunas balas, tiene movimientos insanos, así que como te digo, no será algo muy sencillo. Y si a eso le agregamos más jugadores en el mapa que te persigue aunque lo corras, ya te digo yo que tendrás que armar muy bien tu estrategia para que de esta manera lo consigas vencer. Una cosa que noté es que el boss no es tonto, aunque te escondas llega donde estás y recuerda que si te mata pierdes absolutamente todo lo que tenías. Como estás viendo, si te alcanza te hace la ejecución, por lo que se piensa que la ejecución te la van a dar si lo logras vencer, igual que más recompensas. Claro que como todo juego debe tener su truco para poder derrotarlo, eso es más lógico, pero hablemos de las recompensas. Se habla de una espada legendaria, se habla de una ejecución, se habla del personaje mismo, cuando lo derrotes lo podrás usar, pero nada de eso aún está confirmado. Lo que sí está confirmado es que por DMZ llegarán un montón de camuflajes especiales, para ser exactos son 10 camuflajes. Como estás viendo, los camuflajes tienen animación y la verdad algunos sí están guapos. El DMZ comenzará con la S1, en multijugador y VR vamos a empezar a la S5, pero DMZ desde el primero. Tal cual como dije, el modo DMZ contará con varias recompensas, eso solamente es lo primero, claramente habrán más, pero dime, ¿crees que el modo tiene mucho potencial? Hablando de camuflaje, no solamente llegarán los especiales del modo DMZ, claro que no, también llegará uno nuevo del modo torneo, o mejor dicho de Alcatraz. Aquí la cosa es diferente, el camuflaje se llama lápiz azul, algo así, y la verdad, seamos honestos, ese sí es asquerosamente horrible. La verdad no entiendo qué pasa con los de Activision, están más buenos los de contenedores que los de torneo, y ojo, se supone que los de torneo son más complicados porque hasta tienes que pagar 400 hot points para conseguir más. Personalmente 100% prefiero más los del DMZ. Ahora hablemos de las recompensas de colaboración, y es que como sabemos se viene colaboración con Street Fighter y se ha filtrado que podría llegar un personaje de forma gratuita. Para ser exactos, el personaje que se espera que llegue es este de Luke y recientemente apareció una vista previa de esta recompensa. Si traducimos el texto veremos que dice recursos vinculados, recompensa de vinculación de Street Fighter. Aunque esto no confirma que vaya a llegar de forma gratis, los filtradores dicen que no está en los archivos como para que llegue en la serie que llegarán los demás. Eso quiere decir que si no llega en la serie como las demás, sí o sí llegará en evento en el cual podremos conseguirlo. Lo mejor es que la apariencia sí se parece, no como el de la WWE. Pasemos con otros cambios que llegarán al juego. Quiero que observes muy bien los iconos de la interfaz de la sección de amigos, míralos muy bien porque esto va a cambiar. Ahora se verá mucho más divertido, no son solamente cuadritos, sino que el icono está recortado y creo que se ve mucho mejor, pero bueno, solamente es algo visual. Multijugador, zombies y Battle Royale son los modos que tenemos actualmente. En la próxima temporada se agregará DMZ y aquí podremos ver el fondo del lobby, que es prácticamente DMZ, o sea la ciudad que se ve atrás.
Ahora te mostraré los NPC del modo DMZ, que prácticamente los NPC, por si no sabes, son personajes que te dan tarea, que te dan misiones y todas esas cosas. Algunos incluso tendrán su propia tienda donde podrás intercambiar objetos con el dinero del juego que vayas consiguiendo. Tampoco hace falta mucha explicación. Creo que todo el mundo ha jugado Warcraft o juegos de MMORPG con personajes que te dan misiones y demás. Lo que no sé es que si una vez conseguimos el personaje NPC, también lo podremos usar como skin en juego normal, por ejemplo multijugador o VR. Esperemos que sí, o por lo menos esperemos que en su tienda lo puedan vender. Antes de que se me olvide, alguien por ahí me preguntó que cuando volvía el sacerdote, es decir, la skin tryhard que todo el mundo quiere, y amigo, esa está para ti. Ahora que salió la KRM legendaria, mucha gente quiere dárselas de tryhard y qué mejor que hacerlo con esta skin. A mí la verdad no me importa, si es bueno, el personaje no hace diferencia. La caja fuerte de condena está disponible, eso te lo comento por si no lo has notado, es a donde puedes conseguir hasta 4 skins para el raid tick. Ya sea que quieras gastar code points o boletos, ahora puedes tirar, aunque si permites darme una recomendación te digo que no vale la pena. ¿Por qué? Porque podrían llegar mejores. En la versión de arena estará volviendo la skin del Reaper legendario, así es amigos, la verdad no me acuerdo cuánto tiempo tiene que salió en la global, si alguien sabe dígamelo en los comentarios. Y aunque de momento no está confirmado que llegue para nuestra versión, igual te lo quería comentar, así como cuando te comenté que llegaría una ruleta doble legendaria de la 117 y la QQ9. Algo que me parece curioso de esta skin es que es demasiado visible, cuando me encuentro uno en VR es imposible no verlo. Prácticamente es como pagar un dinero extra para tener desventaja en lugar de una ventaja. A continuación veremos un gameplay en el cual podemos observar a detalle el mapa o la zona del edificio 21. Sí amigos, esa zona que se parece demasiado al Warzone. Como estás viendo, esa zona está repleta de plantas, pero aún peor, está repleta de habitaciones, por lo que sí, este edificio será una ratonera completa. A donde quiera que mires hay un enemigo, creo que esto será muy complicado, hay que ir con mucho cuidado, de lo contrario te pueden reventar fácilmente. La verdad yo sí estoy esperando este modo, quiero probarlo, quiero ver realmente el potencial que tiene y si no me gusta no lo juego y ya está, pero por lo menos quiero darle una oportunidad. La gente que habla del peso del juego cuando llegue el DMZ, déjenme decirles que la última vez que me fijé en la beta un mapa pesaba 500 megas. Definitivamente viendo esto ya no se parece mucho a Call of Duty, más bien parece un nuevo juego completo pero en Call of Duty Mobile. Para mí esto no es COD Mobile, es Call of Duty DMZ Mobile mejor. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y una vez viendo esto, qué opinas acerca del modo DMZ. También me gustaría saber si lo vas a jugar o simplemente no te llama la atención. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.